Bien. Ahí ya está grabando. Disculpen cuando estén escuchando este video. Hola, hola, ¿cómo les va? Empieza medio tarde. Es para que se rían un poco cuando escuchen cómo viene la cosa. Bien, después de este blooper, sigamos intentando conectar. Hermosa la internet que tenemos. A ver. Voy a recargarlo por las dudas. Porque tenemos algo de internet acá. Bien. Vamos viendo, cargando. Se puede, se puede, se puede. El guest. Esta sala le cuesta llegar. Le cuesta llegar, a ver. Sí, le cuesta llegar, pero no me puedo conectar con él. Sí, igual está en pleno, ¿no? Va, por lo menos acá. Estableciendo la conexión. ¿Vos decís el re wifi mío? Buena idea. Ahí agarró bien. Listo. Vamos de vuelta. A ver. Hasta ahí, bueno. Bueno, hasta ahora entendieron. Vos que llegaste recién, pudiste, no me acuerdo si mandaste la tarea. Lo mandé, pero me había dicho que igual lo que había hecho cambiaba la variable global. Claro, porque no me acuerdo qué habías hecho, que lo hiciste sobre el mismo book list, creo que no. Sí, lo empecé acá. Sí, ok. Bien. Bueno, acá como le dijimos al principio. Así, o sea, creás una nueva variable, new book list, le asignás el valor de la variable global, al new book list le agregás el nuevo nombre del libro que yo le puse Harry Potter ahí abajo de todo, que como vieron la función ahí abajo está llamando a la función add, le pasa como parámetro. Igual el remove está mal ahí, para que me estoy dando cuenta. Pero bueno, quería llamar la función callback, pero no va ahí. El remove ese, ignórenlo, por las dudas. El que está ahí abajo en el add, Harry Potter. Yo quería hacer otra cosa, pero después no me di cuenta que el ejemplo no lo iba a hacer de esa manera. Pero bueno, básicamente le pasamos el parámetro Harry Potter, o sea, el nombre del libro, y lo agregamos al nuevo array que es New Book List. Y retornamos el New Book List que abajo se va a asignar a la variable que tenemos add result. ¿Hasta ahí vamos bien? Acuérdense, ignoren el remove ahí abajo que estoy llamando a la función add. Muy bien, el remove result, lo mismo. Yo le llamé la función de vuelta remove y le mandé Harry Potter, que es el nombre del libro. Digo, bueno, el new book list hago lo mismo. Digo, bueno, que el index. ¿O sea, entendieron esa parte del index? Justamente yo lo puse antes previamente para que ustedes vayan viendo que hay funciones propias de los arrays. En este caso, un objeto de tipo array, en el cual lo que hace esta función indexOf es buscar el índice adentro del array del nombre que le pasamos. O sea, nosotros tenemos el nombre, va recorriendo dentro del array y dice, bueno, book name, ¿qué es? Harry Potter. ¿Existe dentro del array Harry Potter? Sí, entonces lo va a asignar a la variable book index. Hasta ahí vamos bien. Básicamente agarra el índice y directamente lo que hace, si el book index, o sea, está muy adentro del if, estoy diciendo, bueno, el índice es igual, mayor o igual a 0, o sea, ¿tiene algo? Sí, entonces entra y dice, bueno, a ese índice, splice le dice directamente, como acuérdense la función splice que la habíamos visto en la clase pasada, elimina ese índice, o sea, va a eliminar el libro. Perfecto, esta es una de las opciones. No sé cuántos lo ven parecido a lo que hicieron a las resoluciones. ¿Cómo va, chicos? ¿Nos quedamos cortos de sillas o me parece a mí? No, más de silla, de espacio en mesa, creo yo.
Bueno, seguimos. Esta es una de las opciones. ¿La entendieron? ¿Les quedó más o menos claro? Tengo una pregunta. Sí. Cuando usas la función add, Sí. en el, ahí donde dice booklist.splice, bookindex 1, ¿qué significa? Que Harry Potter lo va a agregar en la posición 1. No, 1, a ver, si vos haces el splice directamente, el 1 significa en ese índice donde vos encontraste, esa posición va a ser reemplazada por el índice que vos mandaste ahí. El 1 y el 0 son parámetros, el 1, 0, 2, lo que sea. A partir de ahí es donde vas a reemplazar, básicamente. Yo encontré así, el splice funciona de esta manera. Yo encontré este índice, por así decirlo, 1, por así decirlo, y le pones, acordate que esto es una variable numérica, bookindex, que es en la acá le asignás el valor del índice del array. Cuando llegas al splice, acá el bookindex es un número, no es una letra ni el nombre del libro. Entonces, digo, bueno, el splice ¿qué hace? Bueno, en la posición 1 del array, porque en este caso va a ser el 1, 1, 2, 3, lo que haya encontrado en realidad. No, creo que en este caso va a ser el final porque es Harry Potter, lo agregué al final, claro, disculpad. Pero sí, va a encontrar el índice de donde está el libro Harry Potter, que sea n, no importa, el número que sea, y a lo que va a hacer con el 1 le estás indicando, bueno, reemplazame eso por nada, o sea, sacámelo directamente. Eso es la función del splice. Si hubiera sido 0 el splice, hubiera agregado un espacio y hubiera directamente agregado otro índice más. ¿Se entiende? El splice igualmente, si no lo entendiste, volvé a las diapositivas anteriores, así no me detengo mucho ahí. Pero lo que hace es borrar eso en el índice y me está pegando en la nuca y me está haciendo el espiedo esto, no sé. Así que si lo pueden bajar un poco. Bueno, se entiende hasta ahí, después ahí yo directamente hago un console log y le digo, bueno, al book list muestro los elementos del array. ¿Hasta ahí se entiende? En realidad tenía que ser new book list, ahora que me doy cuenta. ¿Se entiende? Básicamente. Bien, ¿alguna duda, pregunta con esto? Esta es una de las opciones. Pero tenemos esta otra también. En el cual yo tengo book list, listo. Alguno que yo pude haber visto agregó, mejor dicho, declaró un nuevo array global abajo del book list, o sea, del array que ya existía. Y ahí es cuando hizo los mismos pasos directamente sin declarar adentro de cada una de las funciones. Esa es otra manera de hacerlo. Ahora, bueno, lo ven bien, lo entienden, creo que no hay mucho más que explicar, es casi lo mismo. Ahora, acuérdense, es new book list el console log. No, ahí me confundí yo. No, en realidad ni siquiera book list, es alguno de las constantes, da result o remove result. En realidad es lo que tiene que hacer el console log porque tengo que mandar el array, el resultado de la función que está retornando. Bien, que sería return book list, le manda acá. ¿Alguna duda con eso? Sí, tengo un montón de errores igual ahora que me estoy dando cuenta. Lo hice muy a las apuradas. Perdón, chicos, estuve con mucho quilombo ahí. Pero básicamente es eso. Acá en el console log tiene que devolver o add result o remove result, que es el resultado del retorno de la función add y la función remove. Eso es lo que debería devolver en sí. Si no entendieron algo, encima que tiene errores el código, que es lo que les estoy comentando, me detienen, porque quiero que les quede claro. Pero igualmente algunos lo hicieron así, otros lo hicieron de la otra forma que mandé. Ahora, hermoso. ¿Cuál es la forma más eficiente o que más asemeja a una función aislada? Vimos las dos opciones, la que tiene el array que nosotros declaramos afuera o lo que vamos declarando adentro de cada una de las funciones. La primera, sí. La primera, bien. ¿Alguna duda más? Porque la segunda se quedó una segunda variable y te consume una variable. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que queremos. ¿Por qué hace eso? Eso es lo que queremos que entienda. La función aislada, o lo que sería programación funcional, chicas, donde quieran. Creo que estamos faltos de sillas. La función aislada, mejor dicho, la programación funcional, acuérdense que la idea es no tocar variables globales. Si nosotros declaramos una nueva variable global, un nuevo array, el problema va a ser que ya, si bien no tocamos la variable original, la que no queremos tocar, la variable global, estamos en sí declarando otra variable global que no tendría sentido en una función aislada. ¿Se entienden? Entonces, obviamente, la primera en realidad. Dios.
Perdón, chicos, mucho quilombo. Es la primera. La primera, para que se escuchen el audio del video. Bien. La primera, ya que no agregamos ningún array global, igualmente se entiende. ¿Qué es lo que directamente dijeron ustedes? Entonces, lo bueno es que les va quedando claro cómo es la función aislada en sí. Lo que hacemos es crear una copia del array que esté activo en la ejecución del programa. Ahora, después, más adelante, igualmente voy a ahondar más en el tema. Si más te va a hacer una clase un poquito más larga. ¿Se entendió alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Levante la mano cualquier cosa, ¿eh? Y el internet me va a volver loco. Pero en los dos casos estás creando variables nuevas. Sí, pero una cosa es una variable global y otra cosa es variable local. Acordate la diferencia. Sí. Bueno. Pero ¿cuál es tu duda en sí? No, sí, porque o sea, en los casos creaste una variable que la igualaste al arreglo anterior y la otra fue que creaste un arreglo nuevo. Sí. O sea, en ambos creé un arreglo nuevo. Al final terminan siendo dos arreglos nuevos. Sí, la diferencia, acordate que uno va a ser global y nosotros la idea de la programación funcional es no tocar estado de programa ni variables globales. Esa es la gran diferencia. Una cosa es una variable que tenga vida solamente adentro de esa función, que es la función aislada, y otra cosa es que vos toques una variable global que afecta a todo el programa en sí. Por eso la idea de la programación funcional es que vos tengas funciones aisladas y que no toquen el estado del programa. Es la idea general en realidad. Claro, pero si el arreglo se crea de manera global, pero un arreglo nuevo, a pesar de ser global, no está modificando el arreglo original. Es la idea que no toque el arreglo original. Por eso mismo el ejercicio es que no toque el arreglo original. ¿Se entendió? ¿Seguro? No te veo muy convencido, a ver. Y creo que tú no me entiendes. No, bueno, a ver, trata. O sea, cuando estás creando un arreglo nuevo, así sea global, pero el arreglo nuevo no está modificando el arreglo original. Porque tú estás trabajando, le estás haciendo push y splice al arreglo nuevo que se creó. Sí. No al arreglo original. Claro. Entonces, a pesar de que el arreglo está como global, sigue siendo, o sea, no estás tocando el arreglo original. Entonces, sigue siendo funcional. Es decir, sigue estando aislado a pesar de que es una variable global nueva. No global, ¿por qué global en este caso? Porque se creó el arreglo afuera de la función. No, bueno, por eso mismo dije que la primera es la función que más se asemejaba a programación funcional. El otro, cuando vos tenés que agregar una nueva array, tenés que crear un nuevo array, ya pierde el sentido de programación funcional porque estás creando otra variable global, que en realidad no estarías afectando a la variable original, pero sí estás agregando una variable global para no afectar a la variable original, cosa que pierde el sentido de lo funcional. Y además tenés dos variables globales que realmente te van a tener vida en todo el ciclo de vida del sistema, en toda la ejecución. Y bueno, va a ser medio al doble porque sí, tenés un montón de memoria cuando vas ejecutando el programa que está utilizando dos variables, o sea, en todo el ciclo de vida. Estás teniendo espacio en memoria para dos variables que van a hacer lo mismo, pierde el sentido ya entonces, es el sentido. Muchos lo hicieron así, está bien para lo que yo pedí a la consigna, pero la idea no era tocar ni de variables globales, para entender más o menos cómo es la programación funcional. Se va entendiendo y ahí van viendo cómo la idea es que tengamos funciones precisas, definidas, que no tengan mucho, o sea, ahí empezamos a notar cómo las variables globales empiezan a consumir memoria, empiezan a consumir espacio, ahí ya lo van viendo en un array como si yo pongo varias variables globales o locales, van ocupando espacio en memoria, que van ralentizando el sistema con el tiempo. Eso es lo que queremos evitar y lo que evitamos con programación funcional y además en programación en general tratamos de que no declarar variables que sean innecesarias. Es lo que les dije ya desde el primer día, que cuesta carísimo en memoria seguir agregando variables. ¿Se entendió ahí? Bien, igual no me está cargando esto. Déjame ver si lo puedo cambiar. No, o sea que le voy a poner mi internet y listo. Si no, vamos a volver loco.
Capaz que le puse mal la clave. Salva aquí será, ¿no? La que... Bien, la que tenía. Voy a hacer un intento más y si no voy directamente con mi celular. ¿Cuál? No, ese sí, prefiero mantener las claves de Salva para los líderes porque es algo Ah, bueno, está bien. para todas de que el sistema primero. Ok, entonces voy a usar mi red directamente. Deme un segundo, chicos, ¿eh? Eh, eh, eh. Debe ser zona Wi-Fi, ¿no? Pero no lo encuentro en mi celular. Sería zona Wi-Fi, ¿no? Eso no lo encuentro. No. ¿Cómo? No, voy a usar de mi red propia, pero no encuentro. Sí, pero pasa que me anda muy lento. A mí dice que trabaje sin conexión. Je. Sí, no, en Samsung. ¿Cómo se llama qué? Sí, por eso yo siempre tuve Motorola. ¿Cómo? Ah, punto, sí. Pasa que no lo encuentro tampoco así. Bueno, ahí va. A ver. No va. Mobile Spot, claro. A ver. Mobile Hotspot, acá. A ver si lo encuentro ahí. Acá está. Ahí va. Bien. Intentando conectar. Bueno, ahí debería. Bien. Bien, ahora estoy gastando mis datos, no importa. Bien. Ya pasamos por esto. ¿Y qué pasó con la segunda tarea? Ahora. La segunda tarea era complicadísima. Lo sé. De hecho, no la iban a poder resolver ustedes solos. Pero ¿cuál era la idea? Que me pregunten. Tuve 2 o 3 preguntas nada más. Y encima entre el wifi y esto, soy un bruto también yo. Se me está empastando la boca ya. La idea era que me pregunten, que digan, Eric, no entiendo esto. Yo a uno que preguntó dije, bueno, copia este código, porque la idea era que me pregunten en realidad, no era que lo resuelvan, porque hay conceptos nuevos que no me preguntaron nunca en clase acerca del DIS y tampoco, bueno, el map y un montón de cosas que, bueno, el map lo terminamos resolviendo igualmente, pero son cosas que quiero explicar en esta clase que no expliqué antes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se sienten en la semana, que traten de romperse un poquito el bocho, pero después me pregunten.
Porque acuérdense que si ustedes no se sientan, no practican, no tratan de analizarlo y no tratan de ver, o sea, cómo resolver un problema, en futuro yo, o sea, estoy todo el día googleando en mi trabajo. No se crean que estoy todo el día codeando así ojos cerrados y me sé todo lo que hay que hacer. No. De hecho, Miguel también creo que hace lo mismo, todos hacemos lo mismo, básicamente. De hecho, mi código no es mi código, es todo copia y pega de internet, básicamente. Es así, porque realmente, a ver, tenemos la lógica, sabemos programar, somos seniors, todo lo que quieran, pero no tenemos todas las soluciones. Entonces, lo que yo quiero que activar en ustedes es que sean autodidactas, que traten de buscar la solución y me pregunten sobre todo, porque yo también pregunto, yo le pregunto a mi jefe, a mi team leader, a mis compañeros de trabajo, pregunto todo el tiempo. Entonces, la idea es que hagan lo mismo. No quiero retarlos tanto, pero bueno, la idea es que se pongan las pilas un poco y bueno, hagan la tarea o sea, sean más autodidactas al buscar la solución y me pregunten, para eso está Slack. Y encima dejé mi celular, así que no tiene mucha excusa, que digamos. ¿Qué pasó con la segunda? Primero, veamos nuevos conceptos. This es una referencia que se crea cuando una función es invocada. Nadie preguntó acerca del this, ni siquiera la clase anterior. O sea, ¿qué es lo que hace? El valor de la referencia depende 100% del lugar en el que esa función se realice, llamada call site. ¿Qué significa? Yo la creé una función, un objeto, lo que sea, y todo lo que esté adentro, el código solamente va a tener vida en ese espacio de código, o sea, dentro de esa función, incluyendo el this. El this va a hacer referencia a ese choclito de código. Tengo una función llamada Pepito, add, remove, lo que sea, y como voy a mostrar ahora, el this se va a referir a esa función a la que estoy haciendo referencia, o a ese objeto, o sea, al inicial, al nombre directamente. Es como si fuera básicamente una recursividad, que lo explicó ya Miguel, eso creo que lo tendría que estar claro ya. Es el lugar de llamada la invocación en sí a la función, es decir, el momento justo que es llamada, no declarada ni referenciada a esa función, o sea, la declaramos antes, la función, la invocamos antes en todo momento, this va a aparecer adentro de la función siempre. Significa esto, básicamente. No es otra forma de explicarlo. Y claro, si están como Don Ramón, vamos a explicarlo mejor. Vamos a verlo con algunos ejemplos. La asignación implícita, básicamente. El primer caso, this, está siendo invocado dentro de un método. O sea, yo tengo el método letShow, o sea, es como un objeto, básicamente, y digo, bueno, nombre, edad, lo que vimos hasta ahora. Bueno, una de las funciones es hablar y decimos, bueno, console log this, o sea, estoy haciendo referencia al this, al yo, que es el objeto, y bueno, acá lo invoco con nombre. Y ya ahí esto directamente me va a invocar JSON, va a devolver JSON, que es el nombre que yo elegí en este caso. Ahí lo van entendiendo más claro a qué se referencia this. En este caso, yo creé la función yo, básicamente le asigno todo lo que tengo, que sería un objeto, una función, como quieran llamarlo en este caso. Y el nombre, o sea, el this va a referenciar al yo. El nombre, directamente el atributo que yo estoy agregando acá. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? Hace referencia al objeto que contiene el método donde se invoca. Es básicamente eso. Preguntas, eso no es tan complicado entenderlo igual una vez que lo ven con ejemplos, pero bueno, es complicado aplicarlo si no lo sabían, obviamente. Te veo con cara de dudas, pero no sé si me querés preguntar. ¿Alguno le quedó alguna duda acerca de esto? No hay preguntas tontas, ¿eh? En un caso de que hayan más objetos, sí hay que hacer referencia de cuál es el list, o sea, o cuál objeto va a... No, si vos estás, el this te va a hacer referencia al objeto donde vos estás. Del mismo... O sea, this significa esto. Estoy diciendo, bueno, yo estoy acá. Esto, bueno, tráeme el atributo de esto, básicamente donde estoy parado yo. Claro, exactamente, del mismo objeto sería, o de la misma función. Ahí vieron que ese div va a tener vida adentro de ese objeto, no en ningún otro lugar, en este caso. Si no entienden, párenme, chicos, porque no es... O sea que en el otro caso, que puede ser en vez de utilizar un nombre, puedo poner el dis.edad. Exacto. Y me va a sacar el edad nada más. Claro, exactamente. En este caso sí. Después, bueno, hay varias formas de utilizar el this, pero en este caso estoy diciendo, bueno, yo, o sea, this, yo, en este caso, porque la función se llama yo, tráeme tal atributo o tal función. En este caso, hablar, bueno, es una función y le estoy diciendo, bueno, el console log, dame esto, que es el nombre. Y te va a mostrar por consola el nombre porque vos dijiste, tráeme el nombre de esto, del this, de donde estás vos ahí adentro. Tengo una variable
Esto es un objeto. Porque ya tenías que darte cuenta por la llave ya. En este caso se referencia al objeto. Claro. Bien, seguimos. El caso 2. En este caso existe una función que recibe un objeto como parámetro y le agrega el método hablar. Luego se ejecuta la función sobre dos objetos. Bueno, acá tengo la función, tengo la variable en que digo, bueno, decir nombre. La función recibe un objeto. Acuérdense que está recibiendo como parámetro el objeto. En este caso, y bueno, el objeto tiene la función hablar y eso va a ser igual a una función. O sea, yo le estoy asignando la función que va a decir console log this nombre. O sea, el this a qué se está refiriendo de vuelta, en este caso. A decir nombre, exactamente. ¿Lo van entendiendo? El this va a decir siempre, o sea, va a referenciar siempre el objeto o la función donde se encuentre, nunca a otra cosa. ¿Se entiende? Básicamente lo mismo, bueno, vamos a ir viéndolo después. Esto sería una invocación implícita. Lo mismo va más abajo, bueno, tenemos un montón de funciones ahí, que estos serían varios objetos. Bueno, el primero va a ser Mateo, Juan, que son objetos de tipo persona, como ya vimos antes. Y acá, bueno, el objeto va a tener una función, en este caso va a ser hablar, y le estamos diciendo, bueno, a este objeto decime el nombre, nada más. O sea que loguee el nombre del objeto ahí. Depende de lo que nosotros le mandemos como parámetro, cuál de todos le vamos a mandar. Y ahí, bueno, tenemos la invocación como cualquier otra función. Decir nombre de Juan, decir nombre de Mateo, y ahí, bueno, va a decir cuál es el retorno de cada uno. ¿Se entiende? ¿Preguntas? En este caso hace referencia al objeto que se añade en el método. O sea, ¿qué sería la función que está pasando como parámetro acá? ¿Se entiende? En realidad se asigna al decir nombre. Obviamente el retorno se va a asignar a decir nombre, pero es la función del objeto. Y estoy diciendo this al objeto que le estoy pasando. Por eso tengo el objeto hablar acá. O sea, el objeto con la función hablar. Si no entienden, párenme, chicos. Es un tema dentro de todo, es un poquito más heavy, sí. ¿Y la función hablar dónde la definiste? En este caso la definí antes, acordate. En la slide anterior. Claro. Estoy de ahí. Claro. En este caso es así, lo definí acá. Igual cuando tengan acceso a los slides lo van a ver mejor. ¿Se va entendiendo, chicos? Párenme, en serio. Le pregunto 500 millones de veces, pero veo que están un poco perdidos en este caso. Lo último. Sí. Lo último, decir nombre y Juan, decir nombre de Juan y decir Juan.hablar. Ahí me confundo. Como qué propósito tiene cada una de esas. Lo último de todo me está mareando. Decir nombre está llamando a la función. A la función decir nombre. Y le está pasando como parámetro Juan. O sea, el objeto Juan, sí. No ¿cómo es un string? Una variable. Está pasando el objeto Juan que está definido acá. Claro, se lo pasás como parámetro. Y acá, bueno, cuando vos decís Juan.hablar, que estás diciendo Juan, el objeto Juan, dame la función hablar, y ahí te va a mandar, bueno, en este caso Juan, que sería el nombre. Porque la función era hablar.nombre. Claro, exactamente. En este caso es disnombre, vos le estás devolviendo eso. El console log debería devolver el nombre de cada uno, porque vos estás invocando adentro de este objeto el nombre. ¿Entendiste seguro? ¿El resto entendió? ¿No entendiste? Yo digo decir nombre como está el ejemplo con Juan, sí. Me perdía también. Ah, bueno. O sea, si le pongo otro nombre, como que voy entendiendo la lógica. Está Juan y Mateo acá igual. Pero es Mateo. Sí, bueno, en ese caso, sí. En ese caso, bueno, con Mateo está arriba, bueno, en este caso están los dos igual, no pueden quejarse en este caso. ¿Lo va entendiendo, seguro? ¿Sí? Bien. Acá, bueno, lo explico de vuelta por las dudas. Llamo a la función decir nombre. La función recibe un objeto, en este caso el objeto es Juan o el objeto es Mateo. Y Mateo tiene el nombre y una edad. Juan también tiene un nombre y una edad. Al decir Juan, punto, dame la función hablar, y ahí te tiene que demostrar directamente la función del nombre. Directamente, no es otra cosa. Lo expliqué rápido, pero bueno, van a tener acceso a esto después y me pueden preguntar más en Slack, pero la clase es larga, así que tengo que acelerar un poquito. El caso 3. En este caso tenemos una función que retorna un objeto que contiene un método hablar. ¿Qué invoca this? Acá le voy a complicar un poquito, ¿no?
obviamente. En este caso tengo la función que recibe nombre, edad y bueno, y la madre básicamente. Y retorna, bueno, es un objeto de tipo persona en este caso, lo que devuelve. Le retorna el nombre, edad, como ya dijimos, la función hablar, que en este caso la función asignada va a ser el retorno de ese nombre, o sea, el nombre. Como hicimos recién, básicamente, pero de otra forma. No hay mucha más que decirle. Y ahí obviamente ya tenemos la función con todos los atributos de una persona, que es lo que realmente estamos haciendo ahí con el let persona. Y cada uno, bueno, va a tener su nombre, la madre, bueno, la función. Son cosas que inventé igualmente para el ejemplo, para dejarlo más o menos claro. Pero lo que vamos a hacer referencia en este caso, lo que vamos a lograr es el nombre, que se lo estamos pasando abajo. Acuérdense que siempre se lo pasamos cada vez que asignamos un valor y a la función le pasamos los parámetros. O sea, siempre van a recibir o un objeto o una variable. Siempre acuérdense de eso. Estoy viendo que están un poco perdidos igual, pero cuando vayan viendo los slides y más ejemplos lo van a ir entendiendo un poquito mejor. Es un tema complicado. Después voy a darles material de lectura en esto. Porque esto sí hay que meterle un poquito más de estudio. ¿Se entiende hasta ahí? Pregunten, chicos, sí. ¿De dónde sale el nombre de Clara? ¿En qué parte está? Al final, claro. Ah, En persona. Se lo pasás como parámetro. Acordate que acá, como tenés corchetes, comillas. ¿Comillas, no? Sí, estoy perdido hasta ahora. Ya es un parámetro de una variable string, en este caso. No es un objeto, porque el objeto no tendría ninguna comilla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros? Bien. Como vimos en los tres casos, cuando dice es invocado dentro de un método, implícitamente este hace referencia al objeto que contiene el método. El objeto que está pasando como función, adentro de la función como parámetro, vas a hacer referencia a eso. Si fuera el objeto directamente que estamos creando, va a hacer referencia al objeto directamente. ¿Se entiende? El this siempre se va a hacer referencia al objeto inicial o la función inicial. Siempre. ¿Va quedando claro? Sí, espero. Esta hace referencia al objeto que contiene el método. Bien. Sin importar si el método es añadido luego de haber sido creado el objeto. ¿Qué significa esto? Es medio complicado, es medio trabalengua. O sea, no importa, como dijimos antes, que es invocado, referenciado, creado. Siempre va a hacer referencia al inicio. Siempre. Al inicio cuando nosotros ya tenemos declarado el objeto o declarado la función. Eso, no es que el this no sirve para declarar, eso quiero que tengan claros. Es algo existente, esto es algo que existe. Objeto tasa, me refiero a esto, parámetro, qué sé yo, es de metal, no cualquier cosa. Pero nos referimos a algo que ya existe, no a algo creado, que vamos a crear, perdón. Si una función retorna un objeto, aquí el código de los ejemplos para que puedas modificarlo y ver cómo funciona. Existe la asignación explícita que la vemos más adelante. Después voy a mostrarles el código cómo funciona en JavaScript. La palabra clave this se refiere a un objeto, en resumen sería. O sea, this me refiero a objeto tipo persona, tengo un nombre, apellido, DNI, digo this, me refiero a la persona, punto. Nombre, que es uno de mis atributos, y traigo el nombre del atributo de ese objeto que tengo. Ahí va quedando un poco más claro. ¿Va quedando? Ahí sí. Perfecto. Creo que lo expliqué un poquito mejor. El objeto depende de cómo... ¡Ay, Dios! Perdón. Se desconecta. El objeto depende de cómo se invoque, o se usa o llama. Eso ya es algo que me cansé de explicar ahora. La palabra clave de this se refiere a diferentes objetos dependiendo de cómo se use. ¿Y qué sucede con Array, Prototype, MyMap? Bueno, ahí vamos a ir viéndolo, porque obviamente no lo pudieron hacer porque no entendían el this y porque no me preguntaron tampoco. Así que vamos a ir viéndolo. Prototype en JavaScript se utiliza para permitir agregar nuevos métodos o propiedades, el objeto de un array. ¿Qué significa esto? O sea, acuérdense que nosotros tenemos objetos que podemos crear nosotros, de tipo persona, de tipo vehículo, de tipo animal, lo que sea. Son todos objetos. Pero tenemos objetos propios ya definidos de JavaScript. ¿Por qué? Porque hay funciones que nosotros vamos a utilizar de manera, obviamente, corriente cuando nosotros programamos. O sea, hay objetos en mi lenguaje C# también tengo objetos predefinidos en los cuales yo directamente invoco una función
Y directamente ya puedo hacer un montón de cosas, un montón de funciones que en vez de escribirlas ya existen en el objeto que yo estoy invocando, básicamente. El array en sí es un objeto. Pasa que nosotros no lo tenemos en claro todavía porque eso está detrás de la máquina. El lenguaje o el IDE que nosotros utilicemos ya entiende que el array va a ser un objeto en sí, que es propio de JavaScript. Obviamente por eso vieron cuando ustedes empiezan con el IDE, eligen un lenguaje de programación y se descarga todas las librerías, empieza a cargar todo eso lo que está instalando son las librerías que están atrás, que son código que nosotros no vamos a ver nunca, que definen todas estas cosas, porque alguien ya las creó antes, obviamente, en lenguaje computacional sería. Claro, el console.log ya es una palabra reservada del cual nosotros directamente decimos console, estamos invocando un objeto, log, un método que ya lo entiende JavaScript. Nosotros no tenemos que hacer nada, obviamente, porque ya existe en JavaScript. Eso en cualquier lenguaje, obviamente. O sea, mi lenguaje también, en C Sharp, en Java, en todos los lenguajes de programación existentes, alguien definió eso a través del IDE, que solamente digo, bueno, voy a invocar la función console y ya directamente el IDE ya lo entiende y lo trae directamente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Bien. En teoría de objetos, esto se entiende como un constructor. Esto lo voy a aclarar más abajo. Si se construye el método, estará disponible para cada matriz. Acuérdense la diferencia, matriz y array. Es lo mismo básicamente, pero matriz puede ser multidimensional. El array también se considera una matriz, acuérdense de eso. Al construir una propiedad, todas las matrices recibirán la propiedad y su valor por defecto. En la sintaxis es array prototype. En este caso, el name significa el método que yo estoy llamando del array prototype. O sea, el array es el objeto, el prototype, directamente el constructor, que ahora que está aclarado más abajo, y el name, que en este caso yo les puse map, pero también usamos el splice, que también es un nombre, y es una función propia, un método propio de JavaScript. Después el push también es un método, que ahora lo vamos a ir viendo un poquito más rápido. Pero hay un montón de palabras y de funciones que ya son propias de JavaScript como objetos, en donde yo tengo todas las funciones. Como dije en la primera clase, tengo un objeto con una función. Yo, Eric, caminar, es una función. Bueno, eso ya se entiende en JavaScript como objetos predefinidos. Ya tenemos todos cargados en el lenguaje de JavaScript, y en cualquier lenguaje, ya los tenemos todos cargados. Y en este caso, array, que es un objeto, prototype es el constructor y el nombre de lo que estamos invocando, el nombre de la función que queremos invocar, que ustedes directamente no hacen nada, ya lo hicieron con el push, y le agregan los parámetros directamente que quieren hacer el push adentro del array, o el splice, o lo que sea. ¿Se entiende? Si estoy yendo muy rápido, me detienen, no hay problema. Aclaración, el método constructor es un método especial para crear e inicializar un objeto de una clase. Esto es programación funcional, no es orientado a objetos. ¿Pero por qué me meto a esto? Porque hay objetos propios de JavaScript, como ya acabo de decir, en los que necesitamos entender cómo funciona el concepto de objetos. No deja de ser programación funcional, básicamente, porque yo tengo varios pasos dentro de una función en las que yo le determino a cualquier cosa que cree, cualquier cosa que programe, que haga una función, pero hay cosas que ya están definidas y la forma de definirlas es trayéndolas a través de objetos. O sea, dentro de un choclito de código función, obviamente yo tengo el push, por ejemplo, y el push es una función que viene del objeto directamente. Entonces, estoy invocando un objeto, no deja de ser programación funcional, pero necesito ese objeto para poder hacer lo que yo necesito en esa función. ¿Va quedando más claro ahí? Bien. Entonces el constructor es un método especial que se utiliza mucho. Voy a dar un ejemplo básico. Por ejemplo, un auto. Yo sé que un auto tiene mínimo 4 ruedas y un motor, básicamente. Entonces, si yo quiero crear un objeto de tipo auto, le tengo que decir, bueno, ¿qué tiene? Mínimo ruedas y un motor. Si no, no es un auto. El constructor lo que hace es decir, bueno, voy a crear una clase de tipo auto, que lo primero que voy a definir, mandame las ruedas que tiene y el motor que tiene. Si no, no es un auto. Entonces, el objeto se crea a partir de todo lo que yo le mando en el constructor. Eso es básicamente lo que hace, es un método especial. Directamente es así. No vamos a entrar en tema de constructor porque no es orientado a objetos lo que estamos viendo ahora, pero quiero que lo tengan en claro que es un método especial que se usa para eso. Que no importa si no lo entienden ahora, lo van a entender más adelante. Eso era solamente una aclaración. Y antes de meternos dentro del prototype, vamos a aclarar un concepto. Si nos basamos en lo que es programación orientada a objetos, una propiedad es una característica de objeto, mientras que un método es una acción. Acuérdense la diferencia de las propiedades, que como le dije, objeto persona, nombre, Eric es un atributo o una propiedad.
Recio mi apellido, es una propiedad, un atributo mío. Método es la acción que yo hago. Eric camina. Eso es una función. Diferencia entre método y propiedad es esa. ¿Va quedando más claro, básicamente? Bien. Aclarado esto, bueno, vamos a ver algunas propiedades. Vamos a hacer rapidito en este caso, porque vamos a ver el ejemplo de propiedad. Array prototype length. Ya el length lo utilizamos para los loops, para el for, pero es una propiedad propia de array, del prototype. Van viendo dónde van saliendo todas las funciones que ya nosotros fuimos utilizando. La propiedad length en un objeto es una instancia del tipo array que establece o devuelve la cantidad de elementos de esa matriz. No es mucho más que decir, es eso, ya lo utilizaron. Bueno, vamos a utilizar el ejemplo de métodos ahora. Array prototype at sería recibe un valor numérico entero o devuelve el elemento en esa posición, permitiendo valores positivos y negativos, y los valores negativos contarán hasta el último elemento del array. Acá tengo un ejemplo básicamente para que lo entiendan un poquito más, porque bueno, son temas complicados. Digo, bueno, el array, elemento, el índice 2, le digo, bueno, logueame esto. Using, bueno, lo dije en inglés, pero como no tengo ganas de hablar en inglés, le estoy diciendo, devolveme este elemento en el array tal, y acá lo que estoy esperando es que use parámetro 2 para retornar el valor. Básicamente es el 8, en este caso. Y ahí lo va a loguear. ¿Se entiende? Igualmente, vean los slides cuando los publique, porque son varios, y no quiero detenerme en esto porque son los que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bueno, otro de los métodos, el concatenar, concat. Se usa para unir dos o más arrays. Este método no cambia los arrays existentes, sino que devuelve un nuevo array. Es muy parecido a lo que venimos viendo con las copias de los arrays y cosas así. Si no me entienden, pregunten, levanten la mano, pero bueno, la idea no es detenerme en esto. Esto está bien explicado ya en los slides, y cualquier cosa me preguntan a mí ahí en el Slack una vez que lo publique, pero son varios y no quiero detenerme en esto. La onda es que entiendan que prototype, que es el constructor, y el nombre ya son funciones definidas en el objeto. Y directamente, obviamente no ponemos array.prototype.concat, porque directamente decimos a un array concat y ya reconoce que tiene que reconocer ya que es un array la función concat. Y ahí ya cuando, bueno, por ejemplo acá lo puse, le digo, bueno, el array 1, que bueno, ya tenemos dos elementos, acá también tres elementos, acá lo mismo. Entonces, ¿qué dice? El array 1 ya entendí que es un array esto. Entonces, ¿qué hago? Invoco directamente al método concat, y acá, bueno, va a tener el resultado esperado. Ya son funciones predefinidas para arrays, entonces yo no necesito definir todo lo que es array.prototype.concat, sino que directamente va a ser la función invocando eso, ¿sí? Pero el consolo está mal porque debería no se llamar al array, ¿no? No array 3. O la variable se hubiera llamado array. Lo habré puesto mal yo, sí. No, sí, me olvidé ponerle const array 3, tenés razón. Lo hice rápido. Chicos, disculpe, esta clase la hice rápido porque tuve unas cuantas horas en la comisaría hoy, así que sí, tuve un día complicado, le entendido. Sí, tenés razón, buena observación, gracias. Y ahí es donde, bueno, definimos la concatenación. Bueno, la concatenación ya la entendimos cuando vimos la parte de strings en sí, creo. Eso les quedó claro. En este caso utilizamos la palabra concat para arrays en esta función específica porque, bueno, un array no es un string, funciona diferente. La finalidad de este concat es que, a diferencia del anterior, es que como va a un array, y el array puede ser multidimensional, cuando aplico el concat, lo que va a hacer es también hacerme esa concatenación en los distintos subniveles. En distintos espacios de memoria dentro del array, claro, dentro de cada uno de los índices, así es. Y ahí él lo puede hacer, por lo menos aquí, por lo menos en ese array, que es la matriz, sería de 3. Él puede hacerlo si por lo menos mi array 1 fuese esos 3 elementos, y mi array 2 fuesen 6 elementos. Él igual lo logra hacer, o tienen que tener el mismo tamaño, por decirlo así. No, el concatenar no tiene que ver con el tamaño de los arrays, tiene que ver con el contenido en sí. Okay. No, o sea, vos tenés dos arrays y vas a concatenar array 1, el inicial, punto, concatenar, vas a decirle con qué querés concatenar con array 2, no importa la dimensión del array en sí. Y ahí, bueno, el output va a ser ese, la concatenación de ambos, no necesita hacer nada. Si no existiera concatenación, que tenés que hacer un for each,
mandarle toda esa función que va a ser mucho más engorroso. Esta función ya te lo resuelve. Que en sí, obviamente, por detrás lo hace. Bien, como dije, no quiero detenerme tanto en cada uno. Y bueno, el método copy within transmite una copia plana de una sección a otra dentro del mismo array o contexto similar, sin modificar su propiedad length y lo devuelve. Básicamente tenemos estas funciones, copy within, lo que pasa te manda los parámetros en sí. Y bueno, ahí tienen el output esperado, pero quiero ir más rápido porque son varios. El método entry retorna un nuevo objeto arrayIterator que contiene los pares clave, valor para cada índice de la matriz. Bueno, ahí tienen el ejemplo. En todo caso, que no lo entiendo, lo voy a leer rápido porque son varios y son los que vamos a ir usando. Pero tienen el ejemplo y cualquier cosa me van preguntando en slides o en el Slack. Dios mío, ya. Tengo la cabeza quemada. Every también, lo mismo. Determina si todos los elementos del array satisfacen una condición. Ya tenemos acá el ejemplo. El fill cambia los elementos de un arreglo o un valor estático, desde el índice start o por defecto el inicio, que básicamente lo tenemos ahí, en qué índice lo queremos ahí llenar, básicamente. A cada uno de los, en el console log, lo que tenemos en el array 1, array 2, cualquiera tiene el fill y te va diciendo qué es lo que querés llenar y te lo pasa directamente como el output esperado. Bueno, con el índice end, por defecto el array length devuelve el array modificado. Párenme si no entienden algo, pero bueno, como les dije, voy haciéndolo rápido. El método filter crea un nuevo array con todos los elementos que cumplen la condición implementada para una función dada. Ahí directamente filtramos a través del lambda. Acuérdense de esta función que vimos, esta flechita significa lambda, pero básicamente esto sí lo voy a explicar más o menos, voy a detener un poco porque es más complicado entenderlo. Lo que digo acá entre paréntesis, digo, bueno, filtrame la palabra tal que sería básicamente la palabra tenga la longitud de 6 y ahí te va a lograr el resultado. Esto es más complicado de entender porque ya son filtros en sí que utilizamos. Se utilizan en la mayoría del lenguaje de programación. Yo lo utilizo mucho en mi lenguaje, el lambda, que es acá en JavaScript y que se utiliza más o menos de la misma forma. Pero lo que haces es filtrar. La palabra, el word, no es una palabra reservada. Puede ser word, puede ser x, puede ser y, puede ser lo que vos quieras. Es una referencia que vos le vas mandando como una variable nueva declarada ahí adentro. Entonces, ahí lo que vos vas a hacer es filtrarlo. Esperen que pongo esto en inspiración. Lo que vas a hacer ahí adentro es el filtro según el índice que vos tengas. Estás diciendo, bueno, a toda la palabra, o sea, voy a filtrar una palabra tal que la palabra tenga la longitud 6 y ahí te va mayor a 6 y ahí te va a mostrar cualquier palabra que tenga más de 6 letras, por así decirlo. Eso es lo que estoy diciendo en este caso. Claro, bueno, utilizan mucho de estas funciones ahí, por ejemplo, en un formulario, lo que sea, que te pide que sea numérico, que sea alfanumérico, que sea de longitud tal, que tenga... ¿Cómo? Sí, creo que sí, nunca me metí en la página a ver qué es lo que tienen atrás, pero sí, es lo que se usa. Depende también del lenguaje que usen para programarlo. Bien. El find. El método find devuelve el valor del primer elemento del array que cumple la función de prueba proporcionada. Obviamente vos tenés la misma función lambda en el cual le metés, acuérdense que en este caso vos tenés el array find element, acuérdense que es un índice, una especie de flag, por así decirlo, lo ponemos nosotros, no es que tenemos que definirlo como lo que dice ahí adentro del array. Es un índice el cual decís, bueno, tal que este índice sea mayor a 10, sea mayor a 15, lo que sea. El array, el find directamente va a hacer una iteración automáticamente y te va a encontrar el valor que nosotros le mandemos como referencia. Ese es un poquito más fácil de entender, así que no me voy a... Bueno, acá dice cuál es el output que estoy esperando encontrar. Bien. El método findIndex devuelve el índice del primer elemento de un array. Es lo mismo que el find, pero en vez de decir, bueno, un elemento voy a mandarle un índice de mostrame qué contiene el índice tal. Es básicamente eso. ¿Hasta acá alguna duda? Levanten la mano. Sí. Bueno. Perdón. El último funciona lo mismo que el find. O sea, la diferencia es que vos le pones, por ejemplo, el elemento
en el que vos estás buscando, o sea, en este caso va a ser el elemento tiene que ser mayor a 10, el output va a ser, por ejemplo, 2, y te va a encontrar el primero, el find, en este caso, el primero del array. En este caso, viste que vos decís, bueno, vos encontrame ¿dónde estoy? Ahí, arriba, sí. ¿El arriba o abajo? Abajo, perdón. Acá le digo, bueno, encontrame en este elemento, tal que el elemento sea mayor a 13. Y acá me olvidé, me equivoqué con el paréntesis que tengo que sacar. Pero bueno, para que lo entiendas. El elemento que sea mayor a 13. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el mayor a 13? El output va a ser 0, 1, 2, 3, va a ser 130. O sea, el primero, el find index, es el número más largo que va a ser el output, va a ser 3. O sea, te devuelve el índice de la posición. O sea, te devuelve el índice de la posición. El find te devuelve lo que contiene el elemento que vos estés filtrando, básicamente. ¿Se entendió este? Bien, sigamos. Cualquier cosa me preguntan, acuérdense. El método for each ejecuta la función indicando cada elemento del array. Es muy parecido al for. La diferencia es que simplemente iteramos con la longitud del array en sí. Y directamente lo guiamos por cada elemento que contenga el array, básicamente. Este es un poquito más sencillo porque es muy parecido al for. La diferencia es que el for lo declarás con un índice y recién ahí recorres el contenido del array. En este caso no, en este caso vos lo recorres con los elementos. Ya lo tenés predefinido, es como directamente te toma la longitud automáticamente, el length, básicamente. ¿Se entiende? Bien. Te puede dar la función que querés, después de lambda, sí. Vos te con solloco, por ejemplo. Sí, obvio. O sea, no, ahí te estoy para que vean después si ustedes quieren copiar el código y ejecutarlo. Esta es la forma de ver cómo se ejecuta para que lo entiendan. Claro, para ver el resultado. Después igual me preguntan porque hay algunas cosas que capaz que me equivoqué porque lo hice muy a las apuradas. Pero sí, es la idea que puedan verlo ejecutándose y que lo que estén esperando, el expected output, o sea, lo que diga la consola, tiene que ser eso. Bueno, toLocalString, el método localString devuelve una cadena de texto representado por los elementos del array. Los elementos son convertidos a texto usando su método toLocalString. Y dichos strings son separados por un carácter específico para la localidad, o sea, la localización del array, con un coma con la separación de decimales. Ahí tienen básicamente el ejemplo. Si no entienden, porque creo que estamos medio atrasados. El método join, bueno, no es muy difícil. Une todos los elementos de una matriz, un objeto similar a una matriz, en una cadena y devuelve otra cadena, esta cadena básicamente. Con cadena me refiero a strings, acuérdense. Bueno, ahí tienen el elemento y tienen el output. Si no lo entienden, después me preguntan. Igual levanten la mano si están muy perdidos, porque no quiero detenerme tanto. Last index of devuelve el último índice en el que un cierto elemento puede encontrarse en el arreglo. O -1, que es el elemento que no se encontrará. O sea, si yo estoy buscando un elemento, lo que hace el index of, o sea, si no lo encuentro, va a devolver un valor negativo, -1 en este caso, porque no lo encontró. Así funciona en JavaScript, no significa que funcione en todos los lenguajes igual. Pero bueno, ahí tienen el ejemplo, después me preguntan cualquier cosa. Bueno. ToString, o sea, devuelve una cadena de caracteres representando el array específico de sus elementos. O sea, convierte cualquier tipo de elemento en string, básicamente. Por eso dice ToString, significa convertirme esto en un string. Y ahí tienen el ejemplo. El sort ordena los elementos de un arreglo array. Localmente devuelve el arreglo ordenado. La ordenación es necesariamente estable. El modo de ordenación por defecto responde a la posición del valor string del acuerdo de su valor. Básicamente hace una cosa atrás que no vamos a detenernos, porque bueno, hay varias formas de hacer arreglos o ordenamientos. El método de la burbuja y un par de cosas más que no podemos ir viendo porque bueno, ya te lo resuelve JavaScript. Si tuviéramos que ir más a fondo, hay muchos métodos que nosotros utilizamos en programación para ordenar. Pero bueno, esto ya te lo resuelve directamente. Y ahí tiene el ejemplo, cualquier cosa, bueno, ya está bastante claro el ejemplo, creo yo. El slice. El método slice devuelve una copia de una parte del array dentro de otro array, empezando por el inicio hasta el fin. Fin incluido, obviamente. El array original no se modificará. Bueno, ya, ¿no? Ya medio que vimos muchísimas funciones por ahora. A algunos le va a agarrar sueño, pero bueno, quería mostrárselos básicamente de una forma rápida con los ejemplos
para que vayan viendo cómo funciona el prototype. O sea, son funciones definidas para los arrays, básicamente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Conociendo un poco más de los métodos prototype, ¿cómo podemos resolver la segunda tarea? Recordemos que ya vimos alguna especificación del método map, pero no es lo que tenemos que usar, sino imitarlo en este caso. Acuérdense que el método, yo les había mandado un ejercicio del prototype map en el cual no lo podía resolver porque no tenía el this, básicamente. Entonces, vamos a hacerlo acá. My map, acá, yo lo tengo preparado, pero voy a cambiar el nombre porque esto es... Bien. Esta era la función. Básicamente, no lo podemos hacer nadie. ¿Qué decía el ejercicio? Que dentro del array multipliquemos todo por 2. No mucho más que eso. No sé si vieron el choclito de código que les mandé por Slack. ¿Lo vieron? ¿Lo ejecutaron? ¿Pudieron verlo ejecutando? No. Básicamente creo que igualmente ayer, creo que era vos que habías preguntado. Sí, y no sé si alguno tuvo tiempo de verlo. Pero bueno, ¿qué les pedí? Que agreguen el código acá debajo de esta línea, básicamente. Igualmente teníamos más cosas que no las copié, me parece. Ahora está falseado. Entonces decimos var new, era new... var new... ¿Guión bajo S era? Ahí me quiero detener, básicamente. El S, que ¿se acuerdan de lo que es? O sea, ¿ven el código dónde está el S? Arriba, es el array inicial. Acuérdense que ya vimos MyMap, o sea, map, la clase pasada. En este caso, lo que tenemos que hacer con S es recorrerlo y decir, bueno, a cada uno de los elementos los quiero multiplicar por 2. Bien, acá ya tengo la función en el MyMap, en el cual yo quiero decirle, lo voy a señalar acá con la flechita, que va a ser una función llamando a otra función un callback, básicamente. En este caso no lo tengo definido porque todavía no tengo la función abajo, en donde se va a agregar. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué tengo que invocar acá con ese? La función a la cual estoy asignando, que acá ya le estoy diciendo es un array prototype MyMap. Entonces, lo que hago es directamente invocar a MyMap para que pueda hacer el callback a la función que yo voy a definir ahora. Este es un tema bastante complicado, así que si no lo entienden, me van deteniendo. Y acá le voy a mandar la función que voy a crear, básicamente. ¿Qué le tengo que mandar acá? Un parámetro. ¿Por qué? Porque acá la función en callback, lo que necesito es recorrer cada uno de los elementos que tiene S. Entonces, ¿qué le tengo que mandar? El ítem de cada uno, del espacio de memoria. Así que le voy a mandar el ítem. Creo que le había puesto así ítem. Bien. Abro llaves, básicamente, y acá me está tirando error porque... Sí, me quedó cerrado el paréntesis, ¿verdad? Acá, y debería cerrar acá, en la función al final. De cómo. Hasta ahí me está tirando que, bueno, ítem no se usa nada, para nada. Bien. Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Lo que quiero que haga la función en el callback acá, que va a ser llamada y pasada como parámetro, que van a ser cada uno de los elementos acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir al ítem? Lo que quiero que haga. ¿Qué es lo que quiero que haga? Multiplicarlo. Creo que voy a limpiar la consola porque estaba viendo otras cosas. Simplemente decirle, bueno, retorname esto. Cada uno de los elementos del ítem, que sería, o sea, el ítem es la referencia que yo le pongo a la función, multiplicado por 2. Nada más que eso. Eso es la función que va a ser el llamado del callback acá. Si no me entienden, me preguntan. Y acá, bueno, esto es lo que ya tenía agregado, obviamente. Y lo que les dije, bueno, agreguen el código debajo de esto. Ya tengo un nuevo array acá, que está definido, no tiene nada. Y tengo el array inicial, que es la variable S.
en este caso. Entonces, ¿qué es lo que les pedí que hagan? Imitando la función map que ya teníamos, porque esta función no es propia de JavaScript. O sea, es una función que yo inventé. La función que hubiera sido la correcta es decir, ahí ya me las va mandando. Vieron que eso son todas funciones de los que ya, parte de los que ya vimos en los ejemplos anteriores. Vieron concatenar, copy within, entries, bueno, ya tienen los ejemplos y lo van a ir viendo. Pero vieron cómo ya van trayendo en instancias los métodos que son definidos en prototype. Tengo find, tengo esto, pero bueno, existe el map también, que es lo que yo quise imitar. ¿Qué pasa en este caso? No quería que use la función map, eso lo había aclarado. Entonces, ¿qué dije? Bueno, vamos a decir que esto va a ser una función en este constructor y le vamos a poner myMap para decir, bueno, estoy imitando a lo que, Dios mío, a lo que yo quiero utilizar como función. No es una buena práctica esto, porque prototype y todo lo que yo traigo a través del punto, o sea, todo lo que yo estoy invocando ya está definido, ya existe, no necesito hacer más nada. Si quisiera hacer algo parecido, directamente hubiera creado otra función. Lo bueno es que acá el prototype myMap, o sea, ya te está definiendo que esto va a ser una función, pero repito, no es una buena práctica. Entonces, vamos a imitar directamente la función map. Que no, esto no lo van a hacer nunca, o sea, básicamente cambiarle el nombre a la función que contiene el constructor prototype no lo van a hacer nunca en su vida profesional. Solamente acá lo digo, lo puse para que vean que le puedo poner un cambio de nombre, que JavaScript lo va a entender igual, que toda esta función va a ser parte de lo que es el objeto array con el constructor prototype. Pero fuera de esto, o sea, lo ideal y la buena práctica es utilizar todas las funciones que ya están definidas que podemos encontrar acá. ¿Va quedando claro? Bien. Esto, lo que estamos haciendo es asignar, o sea, con el igual, acuérdense que estamos asignando el resultado de la función de callback que yo estoy referenciando acá. Acuérdense que el callback tiene un nombre de función, pero en este caso es anónima, porque la función acá tampoco tiene nombre. Estamos diciendo, a ese poneme lo que tenga myMap, que va a ser una función. Y ya está definido como myMap acá porque tengo el constructor y tengo el objeto acá. Si yo le sacara esto, me va a tirar un error directamente. ¿Por qué? Porque no tengo la función definida, que parece que no está tirando error, pero bueno, está medio ralentizado esto. Y él, por eso, Eni dice. callback lee eso, lee que interpreta que la función que está llamando es esa, pues se llama myMap también. Claro, vos estás invocando una función myMap que sea propia de arrays. Acordate que ese ya lo estás declarando como un array. Entonces estoy diciendo, punto, dame una función que se llame myMap que sea propia de arrays, que está acá, en este caso. Que le estás diciendo que es un array prototype que creo que el ejecutar no debería tirar error, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a hacerlo acá y después lo ejecutamos viéndolo. Decimos for porque queremos iterar, básicamente, imitando al map. Y decimos, bueno, vamos a decirle const o let igual i igual a 0. Acuérdense que siempre hay que inicializarlo. Y es menor. Tenemos que usar la this, que sería la asignación del myMap. Acuérdense, y la función callback, en este caso. Callback, ¿qué va a llamar? Ese. Es el objeto que le estamos pasando. Acuérdense que el callback va a llamar a la función de acá, que sería en este caso myMap, que es lo que lo estoy asignando a esta devolución de la función. Si no se entiende, avísenme, chicos, que es un tema complicado. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, esto, lo que tengo que hacer es llamar a ese, al array que tengo inicial, el array global. El array global, le estoy diciendo, bueno, tengo una función acá definida, porque tengo un prototype, un constructor acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, llámame a esto directamente. Entonces tengo el this, que ya directamente me está referenciando la función callback, que ya tiene lo estoy repitiendo mucho, pero para que quede más o menos claro. Y acá solamente digo, bueno, necesito la longitud de este array, así que la función que ya conozco, porque ya te lo entiende como función por el hecho de ser un array, básicamente. Entonces, ¿qué busco? La propiedad length. Vieron que ya lo va definiendo y lo va encontrando. ¿Se entiende? Y acá solamente hago la iteración, el más. Bueno. Y el list no le tuviste que poner a qué, o sea, cómo entendí automáticamente, o sea, no le pusiste list punto el nombre de la... Pero como te dije antes, tenés el this. El this hace referencia a esto. Vos tenés la función myMap que la invocás
con el objeto array acá. El callback lo que hace es llamarte a la función que está dentro del mymap, que la va a asignar adentro del mymap acá, ¿entendés? O sea, vos estás invocando a través del S, que vos estás diciendo, bueno, el S es un array, ya está. Significa que vos tenés funciones propias, como ya expliqué antes, de un array. Entonces, ¿qué digo? Bueno, acá la función que voy a reconocer es mymap, en este caso. ¿Y por qué lo reconocés? Porque vos le pusiste un array prototype adelante, diciéndole, esto es un prototipo, es el constructor que ya definimos antes, de que va a ser un array, una función del array. Y a eso le vas a asignar la función que vos tenés adentro y lo llamás por el callback, que es la función esta. Si no entendiste callbacks, no vas a entender esto. Claro, sí. Lo que estoy dando con el callback. Entonces, con el callback es porque no hace falta, ya está, con eso ya queda claro el this. Con el callback queda claro que vos estás referenciando esta función. Que esta función es invocada por el mymap, que está acá, y este mymap lo invocás a través del S, que es el array inicial. O sea, es una invocación y después le mandás una función en el medio. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ok. ¿Y acá qué tenés que decirle? Bueno, ya tenés la iteración hecha con el this, referenciando al S indirectamente. Lo referencias al decir, bueno, this, lo que acá me está pasando en mymap, que es la función callback. Bueno, ¿dónde lo estoy pasando? Acá. ¿Y qué es lo que está pasando acá? La función lo estoy invocando desde el mymap. Esto no es igual a esto. Acá lo estoy invocando porque estoy diciendo que el S es un objeto de tipo array que va a invocar la función. O sea, lo repito muchas veces para que vaya quedando claro. O sea, te estás llamando una función que contiene un callback que lo vuelve a llamar acá para poder hacer la iteración. Y acá, al decirle this .len está diciendo a este objeto, haceme la iteración de la función, del callback. Y el callback ya le estás pasando un elemento que va a ser el ítem de la iteración acá. ¿Y qué hace el ítem directamente? Te multiplica por 2 el contenido. Nada más que eso. ¿Se va entendiendo? Es un tema más complejo pero no le van a poder hacer nunca a ustedes, por eso mismo quería que me pregunten. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la iteración. Entonces, ¿qué tengo que decirles? Bueno, tengo el new array, que es el que ya definí acá arriba. ¿Entiende? Bueno, entonces, ¿qué tengo que decirle? ¿Qué es lo que debería...? Bueno, vieron que ya el new array ya me está diciendo, bueno, esto va a ser un array, así que tengo estas funciones disponibles. ¿Qué debería hacer con el new array ahora que tengo? Y si tengo la iteración ya. Muy bien. Ahí tengo el elemento. Bueno, el push, ¿qué le tengo que poner? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer el push acá adentro, básicamente? Tiene que agregar un nodo ítem. ¿Cómo? Tiene que agregar la función esa, ¿no? El resultado de la función ítem, claro, que en este caso va a ser el callback, porque el ítem acá va a recibir lo que tenga el contenido del callback. Entonces, directamente voy a llamar a callback, que es lo que recibo como parámetro. ¿Y el callback qué contiene en este caso? Ahí ya le tengo que decir, bueno, el callback es la función esta. ¿Y qué está recibiendo el callback? Un ítem. ¿Y el ítem cuál es? El array, claro. El array inicial que es ese. ¿Cómo lo estoy referenciando ese objeto del array? Con this, exactamente. Y entonces al this, directamente, que el this se referencia que tiene una longitud. Entonces ya tengo el objeto definido, listo. Estoy diciendo this al objeto ese. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No le puedo poner solamente this y listo. Le tengo que decir que me vaya marcando cada uno de los índices. Y, básicamente, vamos a ver si corre esto. No, me falta el console log. Y lo vuelvo a apretar, que no hago. Y acá yo ya tengo la variable que ya, o sea, toda esta función mymap ya me lo retornó en el new S. O sea que directamente hago un console log. Ahí está. Y ahí ya directamente me hizo la multiplicación por 2 de todos los elementos dentro del array. ¿Preguntas? Nada, ¿quedó claro? Básicamente traté de hacerlo lo más bajado de línea posible, pero si no entendieron todo lo que venimos diciendo hasta ahora, muy difícil que vayan entendiéndolo cuando vayamos avanzando más, pero básicamente esta es la utilización del this y la utilización del callback. Básicamente dentro de una función, vieron que acá no toqué nada, el S no lo toqué directamente.
creé un nuevo array y acá le hice la multiplicación a través del callback, que es la función inicial acá. Utilizando ya una función propia de lo que sean arrays, básicamente. ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Bien. Vamos a seguir entonces. Sin imitarlo en este caso, bien. Y en el caso del primer ejercicio con la asignación de un array a otro, lo que estamos creando es una referencia al original. Pero hay un problema en JavaScript, si se dieron cuenta al hacer la tarea, que yo me di cuenta al inicio que había comentado alguien. No sé si se acuerdan que asignábamos un array a otro. ¿Qué pasaba? El array, cuando creábamos la copia, era una referencia. Pero no era una copia, no era una copia exacta, sino que referenciaba. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una copia y una referencia? Una copia de valor no es otra cosa sino un nuevo valor idéntico al anterior, pero completamente independiente. Eso sería una copia, es una fotocopia. Yo tengo una fotocopia de algo, ya es diferente al original. Esto me permite manipularlos uno por uno sin alterar al resto. Y una referencia es simplemente un puntero. Puntero, que quiero decir que yo creo algo como un clon, pero estoy ligado a ese clon, básicamente. Cuando ahora se modifica el valor de la variable que apunta a la referencia, se está modificando al original y por lo tanto ambas se ven afectadas. O sea, si yo modifico uno de los arrays que me pasó, que mandaron la captura de que modificaba el array que yo había hecho nuevo, pero también se modificaba el array global. Entonces, ¿por qué? Porque era una referencia. Porque, ¿qué es lo que hacía? No sé si se acuerdan en la clase anterior que yo dije, bueno, el nuevo array, si tengo la copia, digo, bueno, tengo el array, y lo que voy a hacer, para no modificarlo, vamos a asignarlo directamente al nuevo array. Entonces ya me crea la referencia igualita a la otra. Pero al igualarlos, al asignarlo directamente, me crea una referencia y no una copia. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo eso? La diferencia entre la referencia y la copia, básicamente. Ese es un problema en JavaScript que tenemos, básicamente. Hemos perdido la independencia que teníamos en el caso de la copia. O sea, cuando creamos referencias son dependientes una de otra. Entonces modificas una y modificas otra. No hay mucho que decir al respecto de eso. Dicho esto, ¿cómo creamos una copia de una referencia? Mejor dicho, una copia del array original, porque no queremos modificarlo, obviamente. Si yo no quiero modificar el array original, el array global, y yo creo una referencia en vez de una copia, voy a terminar modificando todo. ¿Por qué? Porque JavaScript se mueve así. En C# eso no pasa. Pasa en JavaScript, tiene un garbage collector, o sea, depende mucho del lenguaje. Pero tenemos que volver a los slides más arriba para ver los métodos. Vamos a ver. Tenemos este método, el último, menos mal que lo puse al final, ¿no? El método slice devuelve una copia de una parte del array dentro de un nuevo array. Ya necesitamos esto, no quiero saber más porque en realidad el slice, tengo un ejemplo acá básico que lo pueden ir viendo, pero yo ya necesito el slice, no necesito otra cosa. Acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo el método slice. Como vieron, ya creé una copia. Lo vamos a ver en acción entonces. Otra función, bueno, esto es el array prototype, eso lo voy a ver después. Vamos a ver, esta era acá. ¿Qué lo tengo acá? Booklist, que ya lo hicimos, básicamente. Esperen que le voy a cambiar nombre porque tengo que, para que ejecute con index acá. Pero que lo vamos a que hacer para que ejecute uno u otro. Bueno, ya lo tengo. Bueno, como lo habíamos visto, acá yo tengo el new book list que creamos básicamente. Igual me va a tirar error porque no tengo el const acá. Pero bueno, esto lo hice yo así a las apuradas. Vamos a poner el const acá. Add. Vamos a poner el nombre Harry Potter, como había puesto yo antes. Index, identifier, I has already been declared. Ok. Ah, claro, porque puse const. No debería tirar. Bueno, si es una cosa, es la otra. Y ahí sí, le mando el console log y le asigno lo que yo ya creé.
Con solo. Con solo. Con razón no traía la referencia. Ahí está. Es la hora, chicos, es la hora. Siempre echando la culpa a la hora. De hecho, la culpa a la moto, a la policía, ahora cualquier cosa. Console is not defined. A ver, lo puse con mayúscula. Ahí está. Ahí ya me agregó Harry Potter. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Acá yo le agregué el valor de book added. Acá. En add. Y yo modifiqué solamente new book list. Básicamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago console log el array inicial? Vieron que se modificó el array inicial. ¿Por qué? Porque lo que hice fue una referencia al igualarlo, no una copia. Entonces, la forma correcta, en realidad lo que hicieron la tarea así lo hicieron bien, no se preocupen porque no sabían esto. Pero yo, sabiendo que hay una función que hace una copia, entonces directamente lo que puedo hacer... ¿Me sale bien? Si no me sale, lo lamento. Un slice, básicamente. Entonces, ¿qué hago? Al book list contenido voy a hacer una copia de new book list directamente. Y ahí vieron que ya al crear la copia no me aparece modificado el book list. ¿Se va entendiendo? Básicamente la función es cómo es la diferencia entre una referencia que queda ligada a la otra y una copia, básicamente. Y además ya podemos definir directamente que esto va a ser una función aislada y va a ser programación ya funcional de vuelta. ¿Por qué? Porque ya no modificamos la variable global. Y ahí cuando usaste el método slice, como no le pasaste ningún parámetro entre paréntesis, tomó todos. Claro, no le pasé ninguna referencia. O sea, digo, bueno, haceme la copia de todo. No le pasé ningún parámetro acá para decirle, bueno, haceme la copia del 0 hasta el 2, del 0 hasta el 1, del 0 hasta el 3. No, pasame todo. Sí, copiame todo lo que tenga book list. Listo. Entonces ya al crear la variable nueva, directamente ya vas a crear una copia de esto. No necesitas otra cosa. Van viendo lo mismo con remove. Si yo hubiera hecho lo mismo con remove, no, console log le mandé. Tengo que crear la constante primero. Lo voy a hacer acá arriba por las dudas. Book related es igual a remove. Y el retorno, pero no vamos a ponerle Harry Potter, vamos a poner algún otro libro, el primero. Voy a copiar y pegar, chicos, así hago siempre. Bien. Acá le mandé, y acá acuérdense que solamente le puse book list, o sea, no le puse la referencia. Console log. Muy bien, ¿no? Console log primero. Y ahí vieron que me eliminó del book list lo mismo. No es una buena práctica, obviamente. No podemos andar agregando y eliminando dentro de la variable global porque dejaría de ser programación funcional. Estaríamos tocando el estado y la variable, básicamente. Entonces, el slide ya resuelve esto, que crea la copia del mismo. Y ahí apareció de vuelta. ¿Alguna duda de esto? Quedó más o menos claro. Igual las funciones están todas ahí. Me van preguntando si es que no entienden alguna. Pero básicamente es eso. Cada función que yo le estoy invocando directamente, vieron que yo no tuve que hacer nada. Directamente puse punto, me devuelve todo. O sea, cualquier IDE. Este es un IDE virtual. Después está Visual Studio Code, que es lo mejor para programar en JavaScript. O hay otros más. Eso es para, o sea, cuando ustedes instalan la librería de JavaScript, ya les va a devolver de la misma forma que está devolviendo acá la función originada en un punto, la va a devolver de la misma forma en cualquier otro IDE que no sea online. Yo normalmente estoy conociendo los IDE online ahora gracias a Miguel, porque si no, no los conocía. Pero bueno, ¿van viendo cómo va funcionando todo esto? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Sigamos.
Bien. Otra función de matriz útil es array.prototypeFilter o simplemente filter. Filter llama a una función en cada elemento de una matriz y devuelve una nueva que contiene todos los elementos de la... No sé qué hora es. ¿Alguno tiene hora? Casi las 9, bien. Estamos bastante atrasados. A ver. Contiene esos elementos para los que esa función devuelve verdadero. En otras palabras, filtra la matriz en función de los filtros que se les pasa. No hay mucho más que eso. Creo que encima está explicado. Al igual que el map hace esto sin necesidad de modificar la matriz original. O sea, el slice no te modifica la matriz original, te crea una copia. Esto es lo mismo. Veamos un ejemplo que usa los métodos de filter en la siguiente matriz para devolver otra que contiene solo los usuarios menores de 30 años. O sea, eso es un ejemplo. Solo usa los argumentos del callback. Tengo el array, básicamente el objeto de usuarios, con todos los detalles ahí. Le estoy diciendo, bueno, filtrame todos los usuarios que la edad, o sea, acá estoy invocando en el objeto user, la edad o el age sea menor a 30, perdón. Entonces este no lo debería filtrar y ahí te va a devolver todo lo que sea menor a 30. ¿Se entiende? Bien, eso básicamente el uso del filter, que ya lo están viendo con lambda. O sea, acuérdense, la flechita se llama lambda. Bien. La tarea. La variable watchlist contiene una serie de objetos con información sobre varias películas de una combinación de filtros y mapa de watchlist. Watchlist le puse porque sí. Para asignar una nueva matriz de objetos con solo títulos y claves de clasificación. La nueva matriz solo debe incluir objetos donde IM rating, o sea, es el rating de las películas, sea mayor o igual a 8.0. Tenga en cuenta que los valores de calificación, se guardan con cadenas en el objeto y es posible que deba convertirlos a números para realizar operaciones matemáticas con ellos. O sea, bueno, es básicamente la variable watchlist no debe cambiar. El código debe utilizar el método filter y también debe usar un bucle for. ¿Cómo? Perdón, no debe usar el bucle for. Perdón. Gracias, estuvieron atentos. ¿Se entiende la tarea? El código está acá. Es bastante engorroso, pero tienen bastantes cosas. Pero era broma, vamos a hacerlo acá. No se rían, pueden tener un hijo igual. A ver. Vamos a ver, que ya lo tengo. No, en nada, lo tengo acá. No, lo tengo que copiar y pegar, perdón. Bueno, acá tengo el index. Vamos a renombrarlo como books. Vamos a ponerle index a esto. Muy bien. Acá ya tenemos el código, así que... No, perdón, acá. Termino, chicos, no se apuren. Bien. Esto obviamente no va a retornar nada. Bueno, salvo filtro list así, pero no tiene nada. Bueno, acá tengo que cambiar el código, básicamente. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Claro, debe incluir objetos donde ImRating sea mayor o igual a 8.0. O sea, filtrar las películas que tengan un rating mayor a 8.0. Bueno, esta tiene 8.8, 8.6. Bueno, esta va a quedar afuera porque Avatar no sé por qué tan mal salió. Bien. A mí no me gustó Avatar, lo lamento, chicos. Muy largo. Bien. Para mí no. Bien. Sea mayor o 8.0. Tenga en cuenta que los valores de clasificación se guardan como cadenas en el objeto. O sea, estamos hablando de cadenas alfanuméricas adentro del mismo objeto que tengo acá. Acuérdense que se repite título y el rating. Título y rating, siempre se repite. El caballero de la noche, mira, 9.0. Bueno, debe convertirlos en números y realizar las operaciones matemáticas con ellos. Bueno, la variable watchlist no debe cambiar, ya lo sabemos. Y el código debe usar el método filter, no el bucle for. Ya con el filter debería ser suficiente. Está bien. Entonces ya tengo simplemente el filter de list acá. Perfecto. Entonces, ¿qué debería hacer acá? ¿Lo igualamos a algo? Sí, a watchlist. ¿Para qué? Para decirle, acuérdense que ya .filter
como dijimos antes, es igual que el map. O, perdón, igual que el slice. Crea una copia, no una referencia. ¿Ahí se va entendiendo más o menos? Bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, llámame a filter. Vamos a ponerlo directamente para no andar buscando. Bien, entonces, ya tengo el filtro acá. Bueno, esto es lo que no me gusta de los IDEs. Ahí. Lo que quieren cuando quieren. Ahí va. Muy bien. Acá ya tengo directamente definido el filter, donde voy a crear la copia directamente. Entonces, ¿qué tiene que ir acá adentro? Bueno, tiene que ser una película. Porque acá tengo el título, bueno, el rating, va a ser una película, obviamente. Entonces, puedo ponerle move o movie o lo que sea, una referencia a lo que yo quiero devolver. Acuérdense que esto es libre, o sea, es una referencia, no es en sí el objeto que yo contengo adentro, porque obviamente es lo que yo voy a entender en este caso. Párenme si no lo entienden, ¿eh? Y acá, muy bien. Van entendiendo. Voy a utilizar el lambda directamente para poder hacer el filtro. ¿Qué tengo que hacer adentro del lambda? Bueno, acá está diciendo que no la estoy usando nunca, obviamente. Me está esperando que yo haga algo con lambda. Entonces, ¿qué debería hacer con lambda? Ajá. Debería decir que retorne lo que esté dentro de cada ítem, o sea, el título y el rating, básicamente. Y no va a traer nada que no cumpla con la condición. Eso es lo que básicamente debería hacer. Entonces, ¿qué debería decirle? Bueno, el filter de movie debería decir, bueno, devuélveme primero, qué es lo que quiero que devuelva. Primero, la película, que es lo que yo hice la referencia acá, básicamente. ¿Y qué elemento quiero buscar para filtrar? El rating, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a traer? Directamente la propiedad rating, que en este caso es un string. Hay que convertirlo a float. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder decirle, bueno, es numérico, no voy a poder hacer la comparación. Entonces, hay una función que van a ver ahora que se usa mucho, se llama casteo, pero acá en este caso se usa parseFloat. Acuérdense de los tipos de variables que vimos antes. Estaban los numéricos, que son los float, tanto los float como los int, los enteros. Los enteros son los que no tienen coma. En este caso, como tiene coma, va a ser un float, una variable numérica con coma. Entonces acá ya la estoy parseando, ya estoy haciendo el casteo al tipo de dato que necesito. ¿Entiende? Básicamente. Parse float, o sea, estás parseando al tipo de dato que vos necesitas, exactamente. Obviamente no vas a poner un parse boolean porque no tenés un 1 o un 0 para decirlo o cualquier otra cosa. Y tampoco si esto fuera el título, no podés decirle parse float, te va a tirar un error porque no podés convertir en float una variable string. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Esto tiene que ser, va convertido en número, le tengo que decir, bueno, a esto dame el mayor o igual a 8.0, porque es el rating que yo estoy buscando. Nada más. Esto es lo que va a retornar, básicamente. Pero no termina ahí. No termina ahí. A esto... Yo le puse punto, sí, está bien. A esto lo que tengo que hacer también... Acuérdense que no puedo utilizar el for, entonces, bueno, ya lo hizo acá directamente en el filter. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, a esto, mandale un map, o sea, recorreme todos los elementos de la array dentro del objeto, dentro de los objetos que están acá. Lo vemos acá, esto en realidad empieza con un array, pero un array de objetos que tiene acá adentro. Tengo el título y el rating de cada uno, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrerlos. El map es el que me permite recorrerlos. Entonces, tengo el map directamente. ¿De qué es lo que tengo que hacer el map? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en el recorrido? Del elemento que tengo incluido en los objetos. O sea, ¿qué sería? Lo definimos acá como referencia. Movie, exactamente. No me lo va a tirar porque obviamente no es parte del coso. Entonces acá, bueno, que utilizamos el lambda para decir, bueno, retorname dentro de este objeto, ¿qué es lo que tengo que retornar? El contenido de cada uno de los objetos que están acá. Sería el título, el título, que sería
igual, en realidad estoy creando un nuevo objeto acá de lo que tendría que valer esto, recorriendo cada uno de los elementos. El título va a ser igual a ¿qué? El movie, punto, lo que yo estoy queriendo filtrar. El título. Si no se entiende, párenme, que es un concepto medio bastante difícil de entender. No sé por qué hice esto. Tengo esa costumbre yo. Bien. ¿Acá vamos bien? Bien. Entonces, lo que digo también es que tengo que buscar el rating. Yo le puse rating para que vean que yo puedo crear un objeto a través de lo que tengo aparte, pero le voy a asignar lo que contiene movie para mí, que además va a ser el rating. Déjame ver, a ver. Ah, no, me falta el... A ver. Me falta que retorne. Ah, tiene que retornar esto, claro. Tiene que retornar... movie title, sí, ahí va. Tiene que retornar... No, tiene que retornar acá. Ahí. Tiene que retornar acá el title, el rating. Ya la pifié acá. Acá creo que tengo una llave de más. No me parece a mí. No. Sí, faltaría una llave. Ahí va. Acá debería loguear. Vamos a ver. Espero que dé. Muy bien. El único que no dio porque fue mala la película. La crítica mía fue mala. Fue el de Avatar. Pero vieron cómo filtró cada una de las películas que tengan un rating mayor a 8.0. Todas tienen 8.8, 8.6, 9.0. Pero ¿qué tuve que hacer acá? Primero convertir a float cada uno de los... ¿Qué le pasa? Pierde la señal. Cada uno de los elementos. Y bueno, como no entró adentro del filter que yo hice acá para obtener la referencia del movie directamente, no va a entrar, obviamente. Tuve que parsearlo float porque esto es un string lo que tengo acá. No es que lo puse directamente como numérico. Pero bueno, quiero también que vean cómo se castean también algunas formas de variables, algunos números, algunos tipos de variables, básicamente. Va a quedar grabado, obviamente, pero ¿se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esto? Es un ejercicio complicado, no lo iban a hacer tampoco solos, por más que tengan todos los elementos ahora para hacerlo, pero es complicado de verlo, si no. ¿Lo fueron entendiendo? Bien. Entonces, bueno. Ya tenemos acá, si quieren imitar, pueden ver el video y ir recorriendo después todo esto. Básicamente cuando suba el video y cuando suba los slides, hoy voy a subir los slides. Voy a subir, el video lo voy a editar y lo voy a subir en la semana. Esto va a quedar grabado, no sé por qué lo estoy diciendo ahora. Pero bueno, lo van a poder ver y quiero que practiquen esto, porque esto es un tema bastante complicado de aplicarlo, si no. Bueno, esto vamos a hacerlo acá, pero no festejen. Mañana voy a enviar tarea por Slack. Mañana o pasado. Y voy a enviar bastante tarea. Porque la idea es que practiquen y me pregunten sobre todo. ¿Ok? Chicos.